El día de hoy vamos a hablar de buffers y calibración. Sí, ¿verdad? Esto ya lo vimos, de la relación pH-temperatura. Entonces, vamos a hablar de buffers y calibración. Dice aquí, bueno, aquí abajo hay una figurita que nos da una idea de, pues, cómo es la relación pH-voltaje para un sensor cualquiera. Esta figura que está aquí. Y vemos que el origen está trazado en 0 milivolts y 7 pH. Ajá. Es como la mitad de nuestra escala. Y esperaríamos que en 7 pH hubiera 0 milivolts. Pero en realidad no los hay. Siempre hay un voltajito ahí presente, un offset, un corrimiento. Y vean que para esta línea es un offset a partir del origen, porque debe conservar la pendiente. Y la pendiente es lo que define la relación pH-milivoltaje. Ajá. ¿Cuánto voltaje cambia con cada cambio de una unidad de pH? Y esos datos se obtienen durante el proceso de calibración. Aquí es importante mencionar que en un proceso de calibración para variables analíticas, es normal, es común, es típico que además se haga el ajuste. Sabemos que calibración es una operación y sabemos que ajuste es otra operación o actividad bien independiente. Puede ocurrir una sin la otra. Más bien no. Calibración puede ocurrir sola, pero ajuste necesita de un procedimiento de calibración, ¿sale? Pero son cosas totalmente diferentes. ¿Qué pasa en analítica? Que normalmente cuando decimos calibración incluye las dos operaciones, pero sean cuidadosos, sobre todo si les da por emprender, porque pues esto da mucho y funciona muy bien y pues normalmente les va bien. Da mucho para emprender, pero ¿qué es lo que pasa? Empiezan con variables analíticas, se siguen con otras variables, van creciendo, llegan a flujo, muy importante. Y sucede que a veces se sobreentiende que el ajuste va implícito en la operación de calibración, pero no, o no siempre, o depende, o quién sabe. O lo cierto es que calibración es una operación y ajuste es otra que se vale de la calibración para pues llevarse a cabo, ¿vale? Entonces aquí para fines de este curso vamos a asumir que cuando hablamos de calibración se incluye también el ajuste, ¿ok? Porque ahorita que apenas estamos empezando a ver variables analíticas, porque el voltaje que el sensor de pH genera para cada valor puntual de pH va cambiando con el tiempo, porque recuerden que el electrodo de referencia funciona como una pilita y entonces esa pilita va sufriendo desgaste, por lo tanto nunca para cada sensor sobre la Tierra, nunca va a ser el mismo voltaje que entregue para cada unidad de pH en cada momento diferente de su vida. Por eso se tiene que calibrar, recuerden, definición operacional de pH. Porque las celdas de pH no son ideales, se tienen que calibrar antes de usarse para descubrir cuál es la relación pH milivolts que me va a entregar, que me va a generar ese sensor de pH, ese elemento primario de pH. ¿Sale? Entonces, es importante hacer estas precisiones antes de ver el tema. Parámetro importante de resultado de la calibración, la pendiente del sensor. Cada vez que se calibra un sensor de pH, la pendiente se recalcula. Es el resultado más importante de la calibración, la pendiente de la recta.
Se acerca mucho a lo ideal, pero nunca es la ideal. Y conforme el sensor envejece, va cambiando la pendiente. Ajá, se va haciendo más acostada. Ok. Ah, miren, aquí está. Debido a que las celdas, los sensores de pH no son ideales, deben calibrarse antes de usarse. Y se hace con soluciones que tienen un pH conocido exactamente y se llaman buffers. Si encuentran literatura en español traducido en España, los llaman soluciones tampón. Aquí en México lo usamos más sin traducir, así buffers nada más. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sabemos cuál es el valor del buffer? Ajá, dice ahí, no es algo sencillo, pero pues requiere mucha chamba de laboratorio que alguien ya hizo. Muchas gracias. Y finalmente, dice aquí, por cosas que no podemos discutir aquí, pues no vamos a medir el ion hidrógeno, hay que calcularlo dependiendo de una bola de cosas, y esa bola de cosas es la preparación de la solución, más otra bola de supuestos, dice aquí, que se deben hacer para saber que ese es el pH de esa sustancia líquida que está dentro de ese bote. ¿Ok? Esas preparaciones o esas recetas ya están muy desarrolladas, muy documentadas y muy estandarizadas por los laboratorios primarios de referencia pues más importantes del mundo. ¿Vale? Existen los buffers primarios o los estándares primarios creados en estos laboratorios. Existen los secundarios también. Y existen los buffers comerciales que son muy baratos y normalmente son trazables hasta algún estándar internacional. Normalmente, pero siempre pregunten. En analítica, lo que tiene un certificado de calibración no es un instrumento, es el buffer. ¿Okay? Los buffers comerciales tienen una exactitud típica de más o menos 0.01 de pH. También son llamados buffers técnicos, dice aquí. Y pues normalmente son, dice aquí, como muy de batalla y funcionan bastante bien para fines de proceso. Esta es una tabla de los valores de los buffers primarios y secundarios a diferentes temperaturas, que como ya les mostré en alguna clase pasada, los buffers tienen un valor diferente para cada valor de temperatura y esta tabla o ecuación o coeficiente siempre aparece en la etiqueta del buffer. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Pues esta es la explicación de la tabla. Dice aquí, aunque los estándares del NIST, que es el que nos queda más cerca, se definen con 3 dígitos después del punto. Dice aquí, la verdad es que va a ser muy raro que encontremos buffers de pH más exactos que 0.05 unidades de pH. Ajá. Los comerciales, veíamos acá, 0.01. ¿Vale? Bueno, nuestra figura de referencia. Y vamos a ver qué pasa cuando se calibra un sensor de pH. Cuando se calibra, lo que se hace es, ya lo vimos con los sensores CISFET, se remoja el sensor en el buffer 1, se apunta el voltaje que da, eso de se apunta, pues como siempre se trabaja con el transmisor, realmente quien lo apunta en su memoria, lo registra, lo reconoce, es el transmisor. Retiramos el sensor, lo limpiamos, lo lavamos, queda muy enjuagadito con agua desionizada. Ahora se inserta en un vasito que tiene buffer número 2. Nos esperamos a que estabilice, apuntamos en otro papelito, que quiere decir el transmisor reconoce o acepta
o se le ingresa manualmente, dependiendo de las funciones sofisticadas o no del transmisor, se le ingresa manualmente o automáticamente el transmisor reconoce el buffer. Una vez que esto ha ocurrido, el transmisor calcula la recta, calcula la pendiente, calcula el offset y el instrumento ahora puede ponerse en proceso a medir para proceder a la estandarización. ¿Sí? Que es lo mismo, pero con solo un punto y con un instrumento de referencia tomando una muestra. ¿Ok? La mayoría de los instrumentos de pH, dice aquí, después de calibrar, calculan la pendiente. Y después de calcular la pendiente y la ordenada al origen, lo que hacen es comparar sus resultados contra aquellos que tiene de fábrica cuando el instrumento salió de su línea de producción para determinar si existe un posible error, si hay alguna diferencia entre ese resultado esperado. Si la diferencia es muy grande, entonces podríamos tener del instrumento un mensaje que diga calibración rechazada o calibración incompleta o error de calibración. Ajá. Y eso podría ser o que el buffer está mal o que el sensor está mal o que el procedimiento de calibración se hizo mal. Entonces, como el transmisor siempre tiene que reconocer el valor de pH, por eso siempre van acompañadas las operaciones de calibración y ajuste. ¿Ok? Una vez que el sensor ha sido calibrado, el analizador calcula la ecuación de la recta para las siguientes lecturas de pH a diferentes temperaturas. Acá, a diferentes temperaturas, de acuerdo con lo que vimos antes en la figura de la semana pasada. Esta. ¿Sale? Se van recalculando a partir de la primera. ¿Ok? Porque se conocen los datos. Ahí estamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? No, maestra. Muy bien. Ya que sabemos todo el rollo, toda la teoría, cómo son los sensores de pH por dentro y por fuera, cómo son sus electrodos, cómo funcionan de adentro, particularmente el de bulbo de vidrio, pues tenemos esta lista de precauciones que debemos observar cuando usamos buffers. Esto es muy importante, ustedes ya hicieron la tarea y además de eso espero la hayan estudiado y probablemente pues empezaron a echar a volar su imaginación y ustedes mismos se hacían algunas preguntas. Eso pasa cuando estudiamos bien como se debe. Ajá. Entonces, esta lista de precauciones que vemos aquí son el resultado de tratar de realizar el procedimiento de calibración de tal manera que todos esos factores que van a afectar el comportamiento del sensor de pH, la generación del voltaje y cómo se mide, pues se vean minimizadas. Cuando las personas normales de allá del mundo no llevan un curso tan cool como pues llegan, los ponen enfrente del instrumento y empiezan, como dicen, a picarle nada más. Bajan el manual de internet, lo siguen y finalmente, pues si lo hicieron con cuidado, logran un resultado exitoso. Después se darán cuenta de que no es cualquier cosa. Y entonces también algo común que pasa es que la gente que tiene 1000 años ahí en ese proceso, en esa planta, haciendo esas calibraciones, llegan y les dicen, pues no que lo traías tan fresquito de la escuela, su frase que les encanta, yo la odio. Bueno, mira, para que veas y que pues ya les digas allá que sí, te voy a dar unos tips. Ahí te van. Y les empiezan a decir esta lista de recomendaciones o algunas de ellas, pero esa gente no sabe por qué.
Lo aprendió después de estar calibrando sensores de pH durante 40 años. Y pues la verdad es que nosotros no estamos para eso. Ajá. Estamos para, pues, decir qué se use para controlar un proceso y hacerlo bien. La cosa de los bloques, ¿se acuerdan? Entonces, les va a hacer mucho sentido, bueno, ya hicieron su tarea, les hizo ya mucho sentido, ¿por qué estas recomendaciones? ¿Ok? Y no es de que tengo que pasarme 40 años para inferir en mi mente esto. Es que tengo el conocimiento, que tengo el fundamento, que sé cómo funciona el sensor, sé cómo funciona la variable, que se afecta con la temperatura, que el electrodo de referencia es una pilita, que el vidrio se disuelve y requiere estar siempre húmedo para que se forme la capa hidratada y shalala. Todo lo que hemos visto hasta ahorita, las 32 hojitas del apunte, cada tema, cada punto, cada frase, cada enunciado es sumamente importante. Por eso les digo que este curso es una joya y este material es algo muy cool. Ya quisiéramos que todo el mundo allá afuera, por lo menos, pues dominar estos apuntitos así cortitos, ¿no? Por supuesto, hay mucho más acerca del pH y de las calibraciones. Pero bueno, espero no se hayan dormido con mi rollo. Es muy importante esto y sobre todo que cuando ustedes estén frente a un instrumento de medición de pH y llegue el momento de hacer la calibración, lo hagan exitosamente. O bien conduzcan a su gente a que lo haga exitosamente. ¿Vale? Entonces, pues les toca. ¿Quién lee y explica cada uno de los puntos? Lo vamos a hacer voluntariamente, no quiero usar mi lista porque pues a todos nos encanta estar aquí, ¿sale? Entonces, listo. ¿Quién nos lee y explica el punto número 1 y después pregunta si hay dudas? Y si hay dudas, nos ayuda a aclararla. Si de plano la duda fue muy capciosa, ya me dicen y entonces entro en acción. No vayan a salir como los de Instru 2, ¿eh? Ya casi se parecen a los del semestre pasado. Bueno, antes de empezar, ¿alguna pregunta? Creo que no me No, maestra, creo que no. Muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces. ¿Quién lee y explica y resuelve dudas y todo lo que acabo de decir? El punto número 1, por favor. Si quiere yo, maestra. Sí, por favor, el caballero creo que primero comentó. Adelante, por favor. Bueno, dice calibre con buffers que tengan valores de pH que abarcan el pH de la muestra. Por ejemplo, si el pH esperado está entre 8 y 9, calibre con buffers de pH 7 y 10. Los buffers comerciales para rangos intermedios están fácilmente disponibles. Los buffers fuera del rango de 3 a 10 pH pueden no estar disponibles y deben de ser preparados por el usuario. Bueno, muchas gracias. Adelante, dudas. Pues bueno, lo que yo entiendo de esto es conveniente calibrarlo de esta forma porque así nuestra muestra queda dentro de nuestro rango, digamos, inferior y nuestro rango superior, para que de esta forma tengamos una mayor precisión porque queda entre ambos valores. Y pues como vamos a hacer una recta, aún así podemos encontrar un valor superior, pero siento que sería más exacto de esa forma. No sé si me equivoco. Correctísimo. Y además se linealiza en el rango de proceso. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda? No, creo que no. Ok, gracias. Muchas gracias, joven Daniel. Pasamos al punto número 2. ¿Quién hace esta misma dinámica, por favor? Yo, maestra. Mi compañera. Sí, por favor, Fernando. Y después el punto 3 te toca, Fernando, por favor. Sí, maestra. Sí, dijo que yo, ¿verdad, maestra? Sí, por favor, adelante. Ok, bueno, del segundo, antes de iniciar la calibración, es como el pH de un buffer se ve afectado también por la temperatura.
es recomendable o es necesario que los sensores y el tampón, bueno, lo vengo anotando yo como tampón. ¿Hay algún error si se le llama así, maestra? Aunque... Tú adelante, sigue. Ok. Bueno, que el sensor y el tampón estén a la misma temperatura. En caso, por ejemplo, de retirarle de un proceso, hay que esperar un tiempo a que digamos que se iguale para poder realizar la calibración de la manera correcta. Esto, por ejemplo, a lo mejor no es tal cual por la calibración, pero de las hojas que estuvimos hablando el viernes, recuerdo que en una de ellas decía justamente esto, que si era retirado de algún proceso, teníamos que esperar a que se estabilizara. Ay, perdón. Se estabilizara para poder realizar bien las mediciones. Muy bien. Correcto, correctísimo. Pregunta si hay alguna duda. ¿Hay alguna duda, compañeros? No, ninguna. Muy bien, muchas gracias. Número 3, por favor. Sí, maestra. Pues básicamente esto dice que si es posible calibrar el buffer y el sensor que estén a la temperatura del proceso. Esto pues para que sea una medición muy parecida o lo más parecida, ya no tener que estar pues moviéndole a la temperatura. Esto para que nuestra pendiente, como vimos, esté en función de la temperatura, entonces sea lo más aproximado a lo que vamos a encontrar en el proceso. También dice que si la temperatura difiere más de 15 grados, entonces lo más seguro es que haya un error aproximado de 0.pH. Y también tenemos que tener cuidado si es que nuestro buffer no está a la temperatura pues, del proceso. Si es que le vamos a elevar la temperatura, tenemos que tomar nuestras precauciones y manejar con cuidado este tipo de equipos. Muy bien. Genial, es correcto. ¿Alguna duda? No. Muy bien, muchas gracias. Número 4, por favor. Bueno, si quiere yo. Sí. Bueno, dice que el pH del buffer es una función de la temperatura. Por ejemplo, NIST, el pH del buffer es de 10.01, pero solamente a 25 grados. A 20 grados el pH es de 10.06 y a 30 grados es de 9.97. De manera general, el pH de un buffer alcalino varía más con respecto a la temperatura. Y bueno, para poder reducir este error, muchos de los pHómetros o instrumentos que vienen el pH tienen una calibración automática. Los buffers de pH y temperatura están programados dentro del instrumento y el instrumento checa estos datos y corrige el error y bueno, lo calibra el instrumento. Bueno, básicamente lo que quiere decir es que como el pH va a estar variando con respecto a la temperatura, los instrumentos ya cuentan con una función que, bueno, permite calibrar de manera automática ese cambio de la temperatura. De tal manera que pues ya es más fácil ahora sí que para el usuario poder calibrar los instrumentos. ¿Y alguna duda? Muy bien, es correcto. No, por el momento no. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos ayuda con el punto 5, por favor? No se amontonen, mis niños. Hay para todos. Bueno, no hay para todos, amontónense. Número 5 dice que los buffers tienen una vida útil limitada, que no se deben de usar si ha pasado su fecha de vencimiento y que deben ser almacenados a una temperatura ambiente controlada.
Muy bien, y la explicación se explica por sí mismo, pero a ver, dinos en tus propias palabras. Bueno, pues que básicamente, pues como todo, pues no, este instrumento pues no es para siempre y no lo vas a poder, es mejor reemplazarlo para no tener mediciones erróneas. De hecho, los menciona en otros puntos más abajo. Y bueno, una duda que a mí me quedó es, ¿cómo sabes cuál es la fecha de vencimiento que menciona ahí? O sea, no sé si venga como con una etiqueta o algo similar. A ver, vamos a preguntarle a los demás ingenieros. La fecha de vencimiento viene en la etiqueta, bueno, que igual nos mostró cuando nos enseñó la botella del buffer. Así es. Ok. Gracias. ¿Vale? Entonces tienen una fecha de caducidad y, como todo, aunque nos comamos el pan Bimbo después de la fecha de caducidad, no hagan eso con los buffers, ¿ok? Bueno, a veces lo hacemos en el laboratorio, pero no le digan a nadie. Así de niños, esto no lo hagan en sus plantas, ¿ok? Listo, ¿qué más? ¿Preguntas? Está muy claro, ¿no? Número 6, lo diré yo. No regrese el buffer usado al bote que lo contenía, deséchelo. El buffer que sale del bote nunca regresa al bote. Ya se aireó, ya se oxigenó, ya le dio el aire, ya le dio exposición a la atmósfera. El buffer que sale del bote no regresa. En una planta vi que abren el bote y tiene así como el hociquito grande y ahí le colocan el sensor, lo sacan y vuelven a tapar el bote. A mí no me encanta esa práctica, pero si es algo que prefieran hacer, entonces sigan el paso 9 que está hasta el último y como principio general es lo primerito que dice el paso 7 que a continuación vamos a escuchar. Pero la práctica común es sacar el buffer del bote, ponerlo en un vasito, hacer la calibración y desecharlo. ¿Ok? Y nada más. ¿Preguntas? Yo sí, maestra. Disculpe, ¿a dónde se desecha? ¿Así al drenaje nada más? Bueno, sí, pero no. Oficialmente, ¿cómo es? Oficialmente, lo echas al drenaje y el drenaje en una planta no es un drenaje público, sino que todo se concentra y se manda a la planta de tratamiento de aguas residuales. Para las cantidades que se utilizan no es mayor cosa, pero a veces en la planta se utilizan sustancias en mayores cantidades y luego pasan cosas como las que pasaron en cierta planta, que después de que tratan el agua, pues ya la recirculan la que se puede y la que no, tienen una lagunita. Le quisieron echar pescados para que pues las visitas, los auditores, los de la Profepa, vieran que su agua tratada pues está muy cool. Bueno, pues tocó que cambiaran el agua de la lagunita y entonces sacaron los pescados y los echaron en un tambo. Pero ese tambo lo habían llenado con sosa cáustica y se murieron todos los pescados. Cuando me contaron no sabía si reír o llorar, así ahorita que me acordé. Ay, qué tristeza, pobres pescados, pero qué risa, ¿no? O sea, habían echado sosa, que usaron el bote para algo, era un tambo de plástico, y después ya le transfirieron por otro lugar a la planta igual dentro de la planta de tratamiento, porque se usan los intercambiadores iónicos, y se regeneran con sosa, los aniónicos, y pues no se percataron de haber enjuagado bien el bote y se les murieron todos los pescados. Entonces, para lo que desechamos del buffer, pues si los pescados nadan en el buffer, sí se van a morir.
Pero pues, ni modo, ya que, perdoncito, sí se echan al caño, pero el caño pues termina siendo algo cerrado que después va a tratarse. Si esto lo hacemos, por decir, en el laboratorio de la escuela, oficialmente debería tener la facultad un convenio para desechar sustancias químicas y deberíamos echarlo en un bote cerrado y después reunirlo todo junto con los vecinos de química, que seguramente usan muchas cosas de esas, los de enfermería, los de medicina, los de veterinaria, y juntar todo eso para disponerlo. Es decir, que venga una empresa que se dedique a eso, recoja todos los botes cerrados con esas sustancias y se les lleve, porque no lo podemos echar al caño. Y el caño de la universidad sí va al caño público, donde pues está todo lo público, que va a las plantas de tratamiento de la SEA. Otra vez, para las cantidades que usamos, it's not a big deal, ¿no? Pero pues no podemos llevarnos ese tipo de conducta a todos lados. Es importante la pregunta que acaban de hacer y es importante tomar conciencia de que esto es una sustancia química. Vean, acá está de qué están hechos esas cosas. Hay ftalatos, tartratos, fosfatos, bórax, bicarbonatos, tetroxalato de potasio, hidróxido de calcio, que es cal de esa de los albañiles. Los de civil saben de eso. Y no está bien que esas cosas terminen en el caño, porque se va a las plantas de tratamiento de la SEA y vean, por ejemplo, esto. Este buffer es de hidróxido de calcio, por eso da un pH tan alto. Es cal. La cal nos da pHs altos, muy altos. Se usan lechadas de cal para controlar el pH y subirlo cuando algo es muy ácido. Pero puede matar los microbios de la planta de tratamiento, vamos a hablar de oxígeno disuelto más adelante, y ahí se trata de mantener vivos los microbios, por eso se alimentan con oxígeno. Y si les llega esto, se van a morir, y si rastrean, nos van a demandar. Ajá. Entonces hay que ser conscientes. ¿Qué hacemos en la escuela? Lo tiramos al caño. Total, calibramos una vez cada semestre. Ajá. Pero en cualquier otro lugar donde ustedes estén, siempre pregunten esto. No supongan, no lo tiren al caño y enfrente de todo mundo, si no preguntaron antes si se puede hacer. Esto es muy importante, por favor. ¿Queda claro? Sí, maestra, gracias. Para que no se les mueran los pescados. Se les murieron todos. Ay, pobrecitos, qué tristeza. Perdónenme, es que de verdad no sé si reír o llorar se pasa. Ni me lo platicaron así tan naturales en esa planta. Y yo, no manchen, oigan, me van a hacer llorar. Y me lo seguían platicando, pero el que me lo platicaba es todo chistoso y entonces me daba risa, pero casi se me salen las lágrimas y así, ¿no? Ay, no. Mejor pregunten, ¿sí? Ay, qué tristeza. Bueno, número 7, ¿quién nos ayuda y explica, por favor? Yo, maestra. Sí. Dice que se deben de proteger los buffers de una exposición excesiva al aire, y esto debido a que el dióxido de carbono atmosférico reduce el pH de los buffers alcalinos. Y bueno, lo mismo pasa con otro tipo de gases que se encuentran en entornos industriales, como el amoníaco, el cloro de hidrógeno, y bueno, pues ellos también van a afectar el pH de los buffers. Dice que los mohos, a partir de esporas transportadoras por el aire, crecen fácilmente en buffers neutros y ligeramente ácidos. El crecimiento del moho puede alterar sustancialmente el pH de un buffer. Y bueno, pues en general yo creo que sí se refiere al hecho de que al tener una exposición excesiva al aire, pues pueden ingresar agentes externos a nuestro buffer, a nuestra sustancia, y pues esto puede modificar, puede llegar a modificar altamente pues el pH de nuestros buffers. Sobre todo el del buffer de 14.
no, de 10, que es el valor comercial. Sobre todo el buffer de 10 pH, que es alcalino, ese se afecta mucho más su pH si se expone al aire, ¿vale? Los neutros y o sea, el de 7 y el de 4, los valores comerciales son 4, 7 y 10. Entonces, el neutro, que es el de 7, y el ácido, que es el de 4, pues es un poco menos, pero vean todo lo que les afecta, nada más por airearse, ¿no? ¿Sale? Hay que tener cuidado, sobre todo con los alcalinos, pero la verdad verdadera es que con todos. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Sale? ¿Preguntas? Maestra, yo sí tengo una pregunta. Bueno, con la exposición excesiva se refiere, por ejemplo, literal con el buffer, bueno, sí, con la cantidad de buffer que vamos a hacer la calibración, o por ejemplo, dejar destapado la botella, o cuánto es exposición excesiva. Todo eso que dijiste, todo eso cuenta. Si decimos, ay, pues mientras calibro, échale buffer aquí, ahorita ocupamos más porque sigue otro sensor que está instalado más para allá. Y lo dejas destapado mucho tiempo, sí le afecta. Y aparte, nosotros ahorita, pues, pensamos en hacer la práctica tal vez en el laboratorio, pero en una planta, en la atmósfera, como una planta normalmente apesta y huele a lo que producen ahí, hay otros muchos más gases aparte de mohos y esporas o el CO2 de la atmósfera. Hay muchas cosas bien gachas, otras sustancias químicas en fase gaseosa que se integran a la atmósfera del lugar. Entonces, desde dejar la botella destapada, desde, por ejemplo, viertes el buffer en un vasito de precipitado, colocas el sensor para calibrar, y si te tardas mucho en estabilizar, ese vasito de precipitado igual está muy expuesto a la atmósfera. Entonces, está bien algunos minutos lo que dura en estabilizar, pero si te tardas, así de que, ay, ya vino mi compa, trajeron carnitas, ahí el taller de instrumentos. Bueno, ahí dejo mi sensor remojando, sirve que estabiliza. Ya cuando regresas de los tacos de carnitas, mejor repite el paso y reemplaza el buffer. Sí hay que cuidarlo. Por eso, en esta planta donde les digo que el sensor lo meten a la botellita, lo sacan y le tapan otra vez, podría no ser tan malo siempre y cuando el hociquito quede muy, muy justo con el sensor de pH. Y cuando se hace la calibración, pues ahí como que le haces casita, ¿no? Entonces el caso es, si lo viertes, si lo sacas del bote, úsalo para lo que lo vas a usar, es tiempo muy suficiente, no pasa nada, pero sí ya dejarlo abierto, no sé, 1 hora ya le podría afectar. Ok, maestra, gracias. Entonces, tú sigue la recomendación. Ve cómo está ahí el ambiente, el lugar, los pasos de calibración. Si a lo mejor lo estás explicando a alguien o alguien te está explicando a ti y se tarda un rato, sí habría que ser cuidadoso, ¿sale? Dice ahí excesiva exposición. Ya cuando es un ratote, ¿no? Yo diría media hora. En ningún lado vas a leer 1 hora. Pero sí es de que úsalo para lo que es en el momento que lo sacaste del bote y se acabó. Y es muy suficiente. ¿Vale? Maestra, yo tengo una duda. Sí. ¿Cree que sea exagerado tener una cabina como libre pues, o sea, que tenga un ambiente controlado en una empresa? Porque, por ejemplo, No es mala idea, sobre todo si en tu planta hay una bola de cosas en la atmósfera. Si vas a una planta y apesta, que es, digamos, la forma fácil de identificar, es muy buena idea. Si vas a una planta y no apesta, no siempre es sinónimo de que no hay nada más en la atmósfera más que oxígeno, nitrógeno y argón, porque hay sustancias que están presentes, pero que nosotros los humanos, con nuestro sentido del olfato, no lo percibimos. Es una buena idea y además el procedimiento debe incluir ya sea presurizarlo con aire limpio y seco o bien retirarle lo que hay dentro antes de empezar la calibración, porque pues si es algo que está presente en toda la atmósfera, va a estar presente en toda la atmósfera.
En cierta planta donde hacían insecticidas, imagínense cómo apestaba eso. Hacen insecticidas y pesticidas. Ah, era mi cliente favorito, me encantaba ir ahí. Vas a la planta, ni una mosca, ni cucarachas había, nada, nada. Y y había carnitas los viernes. Y ahí voy. Apestaba esa planta. Es más, una vez llegó Protección Civil porque se les fugaron unas gotas de un encargo que les hizo Bayer. O sea, su cliente era Bayer. Imagínense la cantidad de cosas químicas gachas que hacían ahí. Ay, no, fascinantes sus procesos. Bueno, en esa planta, desde antes de llegar ya apestaba. Ellos decían que el olor era porque estaban detrás del basurero municipal. Pero no, esos apestaban siempre. Miren, yo llegaba a la planta, si me quedaba un rato, mi carro apestaba todo el resto del día. Cuando me quedaba todo el día en la planta, mi carro apestaba toda la semana y se quedaba cerrado, ¿eh? O sea, no, una cosa apestosa, apestosa, apestosa. Me salgo de ahí y yo olía a la planta, yo, mis ropas, mi cabello, mi cabeza, mi casco, todo así. Mis zapatitos de cristal, todo, gacho. Y entonces ellos tenían un problema muy fuerte porque les fallaban muy seguido los posicionadores de las válvulas de control, y con esos procesos tan increíbles y aparte muy críticos y aparte planta química, proceso químico, todo debería ser muy exacto, las cantidades, los moles, porque ellos manejan moles, pues era un problema. Si de repente les fallaban las válvulas, pues de repente les fallaba el control y adiós lazo, y era un problema grande. Mucha lana estaba en juego. Sus productos químicos altamente especializados eran de muy alto valor. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que se les descomponían a cada rato porque se corroían todas sus partes de acero inoxidable del posicionador, todos sus internos, la parte neumática es de acero inoxidable. Después de tantas revisiones, sucede que el sistema del posicionador es neumático, funciona con aire comprimido. El aire se toma de la atmósfera, se comprime, se filtra, se seca y se manda a la red de servicio de aire de instrumentos. Así se llama, aire de instrumentos. Es un servicio que es toda una red por toda la planta de tubos llenos de aire comprimido, limpio y seco. Pues para generar aire comprimido, adivinen de dónde tomaban el aire. Pues de la atmósfera. Y en la atmósfera, pues la verdad es que tal vez hasta ni ellos sabían qué tanta cosa había. Y entonces, al combinarse con el agua de la atmósfera en los espacios abiertos del posicionador y sus partes metálicas, se corroían fácilmente. Y entonces dijeron, bueno, denme una solución. Nos contaba el cuate de válvulas, que los ingenieros le dijeron, bueno, ya nos dijiste, pues como que sí, parece ser que es lógico, danos la solución. Y les dijo, o sea, no hay solución, su atmósfera es así. Ajá. Entonces, si les creamos una camarita para calibrar el pH, o sea, toda la atmósfera está así. Le dijeron, pues solo que pongas una manguera que llegue hasta el cerro que está allá enfrente, y de ahí jales tu aire para comprimirlo, porque aquí toda tu atmósfera está así, está toda gacha. Adentro del laboratorio apestaba, afuera en el estacionamiento apestaba, o sea, ya les dije, ¿no? Mi carro se quedaba cerrado y apestaba todo el día. El estacionamiento estaba fuera de la planta, en el exterior. Estaba el estacionamiento, había que caminar, estaba la vía del tren, había que cruzar la vía del tren, caminar otro pedazo y por fin estaba la caseta de vigilancia. O sea, el olor era de que abarcaba medio Salamanca, ¿no? Estaba en Salamanca, mi cliente favorito. El paraíso de las plantas químicas hace como 30 años, ¿no? Y no había nada que hacer. Ajá, entonces puede ser una buena idea la cámara, si tienes las condiciones para asegurar que el aire dentro está limpio y seco.
podría no ser una buena idea y jamás va a ser algo que alguien lleve a cabo en casos como esta planta que les platico. O sea, tengo que platicarles toda la historia, aparte de que pues me fascinaba mucho esa planta, porque quiero ponerles el escenario, el contexto, pues de tal manera que podamos hacer un ejercicio de imaginación y tal vez ahorita ya hasta empiecen como que algo huele feo, ¿no? Pero apestaba esa planta, ¿sale? Hay que ver todos los factores. Entonces, es una buena idea, pero ahí podría no ser una buena idea, ¿ok? Hay que ver muchos factores. Por eso de muchas cosas que me preguntan, de mucho les voy a decir depende. Y ya les platico las patoaventuras, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues respuesta corta, depende, men. ¿Sale? No sé si ayudó mi historia macabra. Sí, 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 gracias, maestra. Es que yo lo consideraba porque, por ejemplo, para empresas en las que se tiene que someter a pintura algunos pues sí, objetos que realizan, pues obviamente tienen sus cabinas de pintura para no sé qué sea lo que ocurra con los materiales que utilizan. Ujú. Pero pues yo me imaginaba que, por ejemplo, al ser un instrumento que pues sí se necesita algo de ¿cómo se llama? De exactitud y que no varíe, pues con una cabina, pues yo me imagino que eso se puede erradicar un poco. Sí, porque no se puede contaminar el buffer. Si el buffer se contamina por las cosas de la atmósfera, está cañón, ¿no? En las cabinas de pintura, creo que pH no se mide, lo que se mide es conductividad. En cabinas de pintura, así como en la aeronáutica y en la automotriz. Ya hablando de cabinas de pintura muy enormes, ¿no? Muy enormes, ya en manufactura. Se llega a medir. Pero vamos, también vas a calibrarlo. En conductividad también, si calibras, el buffer se va contaminando con lo que hay en la atmósfera, ya hablaremos de eso, ¿sale? Entonces es importante observar todo esto, ¿ok? Gracias por la pregunta. A usted, maestra, gracias. ¿Algo más, chicos? Muy bien, pasamos entonces al paso número 8, por favor. Oiga, número 8. Si quiere, lo otra vez. Sí, por favor, porque ya se durmieron todos tus compañeros. Son 18, ahora son 9 puntos. O sea, sobran y no quieren, men. Ayúdame, por favor. Si la calibración involucra un buffer alcalino y da resultados sospechosos, repita la calibración usando un buffer ácido en lugar de uno alcalino. Por ejemplo, supongamos que el sensor está siendo calibrado con un buffer de pH 7 y un buffer de pH 10 y la recta es de un 80% del valor esperado. La recta baja sugiere que el problema puede ser el sensor, pero también como está utilizando un buffer de pH 10 y es un buffer que es muy susceptible a la atmósfera, entonces se podría realizar la calibración otra vez utilizando un buffer de 7 pH y un buffer de 4 pH. Si nuevamente la recta o la pendiente calculada usada en el buffer es razonable, entonces es más probable que el buffer de pH haya sido un buffer malo durante la primera calibración. Consiga un nuevo pH de buffer 10 y repita la calibración. Bueno, pues como básicamente está diciendo que como los buffers de pH 10 son muy susceptibles a la contaminación del aire, puede ser que el buffer es el que esté contaminado. Y en ese caso, como este tipo de buffer
búferes alcalinos son muy susceptibles a ser contaminados, se recomienda volver a hacer la calibración, pero ahora con un buffer de un valor de pH menor, de un buffer que sea más ácido. De tal manera que si resulta que por ejemplo, a la hora de calibrar, no haya mucho error en la calibración, significa que entonces el buffer es el que está mal, el buffer de 10. En pocas palabras, como el buffer de pH 10 es muy, muy susceptible, se recomienda utilizar uno más ácido para poder volver a hacer la calibración. Y si resulta que la calibración está bien, entonces es más probable que el buffer de 10 es el que esté contaminado y es el que tiene el error. Y si resulta que otra vez esa calibración está mal, entonces sí es el sensor el que está mal. Muy bien, muy bien. ¿Dudas? No, creo que no. No, no hay dudas. Yo sí, maestra. Sí. Disculpe, he visto que mencionan mucho que es bueno, el que utilizan más es el de pH 10, que mencionan en el documento. Ya los pH 11 y 12 ya no son factibles de utilizar en la industria de proceso, o ya no se encuentran tanto. Como dice ahí, es raro que encuentres buffers de valores extremos a menos que lo prepares. Y también vimos antes que el rango práctico de medición de pH va como de 2 a 12. Y si mides fuera de ese rango, ya mejor hay que usar conductividad. Sí llega a ver, de hecho una vez ahí en la facultad hay un laboratorio de química y una vez que no había buffers, me dijo uno de los niños que él vivía ahí y entonces tenía llaves y entonces fue por un buffer y había un buffer de 2 pH, yo nunca lo había visto. En las plantas siempre es 4, 7 y 10. Y por ejemplo, un buffer de 14 pH es, creo, tengo que checarlo, no recuerdo exactamente. Creo que es una solución de agua con amoníaco a concentración 1 molar. Y ese es un buffer de pH 14, se asegura el 14. Y, y ya, ahorita se menciona mucho el de 10 porque es el que más se ve afectado por tener contacto con la atmósfera, se contamina muy fácilmente. Ok, maestra. Gracias. Muy bien. Si no hay alguna otra pregunta, vamos con el número 9, por favor, y último. Yo, maestra. Sí, por favor. Dice, enjuague el sensor con agua desionizada antes de colocarlo en el buffer. Quite el exceso de agua frotando suavemente con un pañuelo. No talle el sensor. Tallar puede generar una carga estática, dando lugar a lecturas con ruido. La carga estática puede tomar horas para disiparse. Las pocas gotas de agua desionizada que queden en el sensor cuando entre en el buffer no va a alterar el pH apreciablemente. Y pues sí, de explicación básicamente eso es más bien como, me imagino, pues como tocar el sensor suavemente con el pañuelo para secar el agua desionizada que quede escurriendo, por así decirlo, y no pues frotarlo fuerte o tallarlo porque crea la carga estática y pues yo creo que eso es mucho tiempo que se disipe en cuestión de horas. Muy bien, muy bien. ¿Preguntas?
Entonces, vean, dice, y aunque le queden unas gotillas, pues mejor así, si ya no se le quitaron así con toquecitos nada más, mejor hay que dejarlo así. ¿Sale? Y ya. ¿Preguntas, comentarios? Maestra, solo por curiosidad, ¿no le ha tocado ver a alguna persona que limpie el instrumento así, como si estuviera secando sus platos y sus vasos? Me dijo alguien como si estuvieras con los zapatos así, Sí. así, ¿no? Como el bolero, los zapatos. Tanto así, no me ha tocado, porque si voy y tienen que calibrar, pues me preguntan cómo le hacen, ¿no? Pero, no tanto, no me ha tocado, pero sí es una recomendación que siempre hago. ¿Qué es lo que hacen? Pues es que ya son muy conscientes de los instrumentos. Vamos a ver, creo que hoy todavía no. Las actividades de mantenimiento, y dice que cuando la mugre está toda pegada ahí, incrustada, se lava con ácido clorhídrico. Entonces, cuando es así, pues normalmente es gente que ya tiene esa experiencia y conocimiento con su sensor y normalmente lo hace de manera correcta. ¿Dónde más lo he visto? Cuando no lo hago bien y ahí en el laboratorio, pero nuestros sensores de pH que tenemos en el laboratorio, no le digan a nadie, pero pues están bien gachos y bien chafas, no son de veras, son como Fisher Price, decía alguien. No son de bulbo de vidrio, tienen una membrana extraña ahí macabra, yo creo que son electroquímicos, porque también con el tiempo ya no sirven. Y los niños sí le hacen así, porque luego les pido soluciones a cosas para la práctica, cuando hacíamos práctica, y llevaban leche o yogur, y ya le tallaban, ¿no? Y yo, soluciones a cosas, pues la leche tiene agua y tiene harta agua. Sí, pero no tan lechoso, ¿no ven que esto tiene una membranita? Si tuviera un vidrio no hay bronca. O sea, de por sí no nos compran sensores, de por sí no tenemos nada, y luego los 3 que nos compran de Fisher Price, pues miren cómo los tratamos y me pongo punky y olvídate. Pero en las plantas normalmente son muy conscientes. Ok, no era curiosidad. Sí, no, ay, no. No, está cañón. Pero sí, normalmente hay mucha conciencia de esto. ¿Por qué? Porque les decía al inicio del curso, si entendemos la instrumentación analítica, como que sí estamos vistos diferente. Entonces, ya para hacerte responsable de hacer la calibración y esto, es porque, pues, como que eres de los menos peores, ¿no? De ahí de la planta, y ya, se trabaja bien normalmente, ¿no? No pueden poner a alguien que todavía le está pescando. ¿Ok? Bueno, como ya sabemos, después de calibrar hay que estandarizar, que es una especie de ajuste de cero, se recorre la recta hasta que la muestra de laboratorio case con la lectura, o más bien al revés, hasta que el instrumento case con la medición hecha con un instrumento de laboratorio, portátil normalmente, ¿vale? Entonces, por eso dice aquí, este es el ajuste del analizador de pH para que coincida su lectura con la solución de proceso que ha sido medida con el instrumento de laboratorio. Se estandariza y listo. Recomendación, si el proceso está a una temperatura diferente del sensor, igual hay que esperar un rato. Lo acabamos de ver en los tips, ¿sale? Si el proceso está corriendo a 80 y nosotros acabamos de calibrar y lo colocamos, hay que esperar un rato hasta que el sensor también esté a 80 grados centígrados. Y además, cuando tomen la muestra, que la prueben a esa temperatura. ¿Qué es lo que hace el mono de laboratorio? Toma la muestra con su portátil,
va a la prueba en el laboratorio, pero se espera un rato hasta que la solución alcance 25 grados centígrados. Pues siempre van a ser diferentes, nunca en la vida van a coincidir. Por eso se tiene que hacer con un instrumento de laboratorio que tenga compensación automática de temperatura. Si no, no va a tener sentido.